La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amados y queridos oyentes, amados hermanos internautas, que Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí transmitiendo a esta hora para compartirles la preciosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que muy pronto el Señor vendrá por su iglesia y necesitamos estar preparados, vivos espiritualmente, con la llama encendida para que cuando venga el Maestro, el Mesías, nuestro Señor, podamos subir con Él para estar siempre con Él. Así que prepárate, porque hoy el Señor, a través de su Espíritu Santo, quiere instar nuestro corazón, quiere preparar nuestra vida espiritual, avivar nuestra vida espiritual. Nosotros los cristianos a veces descuidamos la vida espiritual y empezamos a morir poco a poco. Muchos desafortunadamente han muerto espiritualmente y han descuidado lo más importante, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones: pasaremos más tiempo del otro lado que de este lado. Sí, la eternidad nos aguarda para siempre. Aquí en la tierra es un momento, sí, un instante, pero después de la muerte hay una vida eterna, sea en el cielo, en la gloria celestial, o en el lugar de condenación. Por eso es importante la vida espiritual. Sí, es importante lo material, es importante las cosas seculares, porque Dios nos ha puesto en esta tierra para producir. Pero en medio de todo, tenemos que saber que la vida espiritual es primordial, ya que de ella dependen esas cosas. Sí, la Biblia dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Así que vamos, prepárense, porque estoy seguro que el Espíritu de Dios va a avivar tu vida espiritual. No dejes morir tu vida espiritual. Así que bienvenidos a esta transmisión. Prepárense, porque vamos a hablar a la luz de la Biblia sobre este tema, la muerte espiritual. Muy bien, vamos entonces a empezar este tema muy importante, y de esta manera vamos a aprender de la palabra de Dios. En cualquier momento vamos a enfrentar, amados, amenazas a nuestra vida espiritual, y tenemos que estar preparados. El mundo, el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre van a estar amenazando nuestra vida espiritual. Sí, este mundo está diseñado por el maligno para opacar, apagar, atacar nuestra vida espiritual, y no podemos permitirlo. Así que estoy seguro que por la palabra podemos estar alertas, ya que el Espíritu Santo nos va a dar síntomas
nos va a anunciar que nuestra vida espiritual está decayendo. Ahora, vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 1. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. El Señor le habla a una de las iglesias del Apocalipsis, el mensaje a Sardis. Dice: escribe al ángel de la iglesia. En Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Este texto nos afirma definitivamente que es posible experimentar una vida espiritual muerta. Sí, es posible. La Biblia nos afirma en muchas partes, pero qué mejor que este texto en Apocalipsis de esta iglesia de Sardis, que tenía nombre de que vivía, una iglesia ardua, una iglesia de mucho trabajo, de muchos eventos, pero tenían nombre de que eran una iglesia avivada y ante el público, según la Escritura, ellos tenían una buena apariencia. Pero delante del Señor, esta iglesia de Sardis estaba muerta. Entonces esto nos debe interesar como cristianos. Si esta iglesia en los tiempos pasados, en la iglesia primitiva, llegó a morir espiritualmente, ¿cuánto más en esta época donde la maldad se ha aumentado? Tenemos que examinarnos, tenemos que hacer un análisis, una introspección de nuestra vida, de cómo está nuestra vida espiritual, y que el Espíritu Santo nos aborda antes que sea demasiado tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, la muerte espiritual no ocurre de un día para otro. No. Ni siempre es evidente. Ese es el problema, que la vida espiritual no es tan evidente. Repito, la iglesia de Sardis aparentaba estar viva ante el público, ante la gente, pero delante del Señor estaban muertos. Muchas veces la parte espiritual, nuestra vida espiritual, se manifiesta mientras aún, por ejemplo, se canta, mientras se predica, mientras se sirve. Podemos ver cambios en nuestra manera de adorar, en nuestra manera de cantar, de predicar, en nuestra manera de servir. Podemos notar ciertos síntomas, cambios que nos están indicando que nuestra vida espiritual está muriendo. Pero casi siempre no es evidente. Puede pasar por alto, se puede camuflar muy bien. Por eso hay que tener mucho cuidado. Amados, nadie cae muerto espiritualmente de repente. No, eso no es que hoy caí espiritualmente muerto, no. Primero la persona se va enfriando, luego se va adormeciendo y finalmente se apaga. Eso es poco a poco. La vida espiritual no muere de repente, es paulatinamente. Ahora la pregunta que muchos se hacen: ¿es posible morir espiritualmente después de ser salvo? Porque sabemos por la palabra que una persona que no es salva, lógico, están muertos en sus delitos y pecados. De ellos no estoy hablando. Estoy hablando de los que ya hemos experimentado el Espíritu de Dios. Estoy hablando de los que ya conocemos la palabra, que nos han predicado, que hemos recibido al Señor Jesucristo
como nuestro único y suficiente Salvador. A ese grupo les estoy hablando en este momento. Los que han podido ver el poder de Dios, han podido experimentar la presencia de Dios, que han sido convencidos por el Espíritu Santo de que hay cielo, de que hay infierno, de que hay un Dios poderoso, pero que también hay un diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, de ese grupo es que quiero hablar, de aquellos que han experimentado ya el poder de Dios, la salvación. Y la pregunta es, ¿puede una persona morir espiritualmente conociendo a Dios? Pues vamos a mirar en la Biblia, vamos a ahondar este tema, porque muchos dicen no, es imposible, otros dicen sí es posible. Pero miremos en la Escritura, porque desafortunadamente muchos no saben que ya están muertos espiritualmente. Alguien me explicó una vez que si miramos al cielo, las estrellas que están a millones de años luz, y cuando miramos el cielo, las vemos alumbrar, bien bonito, su luz. Y explicaba aquel científico que muchas de las estrellas que nosotros vemos en el cielo brillar, simplemente estamos viendo el eco de su luz, de lo que fue muchos años esa estrella. Muchas de esas estrellas ya se apagaron hace muchos años, ya murieron, ya no existen en el espacio. Lo que vemos es simplemente el eco de su luz. Interesante, ¿verdad? Lo que estamos viendo son estrellas muertas, pero simplemente vemos el pasado de esas estrellas. Solamente estamos viendo esa luz que un día tuvieron, que un día les alumbró. Muchos cristianos están igual. Muchos están viviendo de apariencia física. Están viviendo simplemente una experiencia religiosa, pero hace mucho tiempo ya están muertos espiritualmente. Volvemos al relato de la iglesia de Sardis de Apocalipsis capítulo 3. Una iglesia que tenía reputación, pero no vida. Una iglesia que tenía muchas actividades, pero no había espiritualidad. Desafortunadamente hoy en día hay iglesias donde hay mucha actividad, muchos eventos, pero se respira muerte espiritual. No hay un quebrantamiento, no hay una oración frecuente, no hay arrepentimiento de las almas, solo sensacionalismo, emoción, pero no hay un arrepentimiento sincero, entretenimiento, etc. La iglesia de Sardis era una iglesia sin fuego, sin el poder del Espíritu Santo. Amados, se puede tener una estructura cristiana, una liturgia cristiana y estar espiritualmente muerto. Claro que sí. Hay que tener mucho cuidado con simplemente tener la estructura, la apariencia, pero mi vida espiritual se está secando. Ahora, ¿cómo se empieza a morir espiritualmente? ¿Cómo se empieza a morir? La muerte espiritual comienza de manera progresiva. Por ejemplo, la negligencia espiritual. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 1, dice que es necesario que con más diligencia nosotros atendamos a esta situación. Lo voy a leer, Hebreos 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Están viendo? No sea que nos deslicemos. Así que, hermano, yo creo y respeto su opinión, pero yo creo que sí es posible morirse espiritualmente. No estoy hablando de perder la salvación como tal, pero sí se puede morir espiritualmente, gloria al Señor, si descuidamos, si empezamos a darle más prioridad
a las cosas de este mundo que a nuestra vida espiritual. Y el autor de Hebreos dice que es necesario que nosotros con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, la palabra. No sea que nos deslicemos, que caigamos. Dejamos la oración, se descuida la palabra, se posterga la comunión con Dios. Estamos viviendo una época donde muchos cristianos ya no sienten deseo de participar de la cena del Señor, de orar, de escuchar la palabra. Hay veces vemos desorden en medio del mensaje, gente con los celulares, personas que salen a hablar a los hall, a la parte de afuera de las iglesias. Vemos una muerte espiritual, personas que no prestan atención a la palabra de Dios. Podemos decir que esto está pasando en muchos lugares. Amados, un fuego no se apaga de golpe, se apaga cuando se deja de alimentar. Necesitamos diariamente alimentar nuestra vida espiritual. A ver, no solamente la negligencia espiritual se experimenta cuando se empieza a morir espiritualmente. Por ejemplo, la tolerancia al pecado. Sí, en 1 Corintios 5:6 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Comenzamos a tolerar pequeñas cosas que quizás no son pecado al principio, pero las toleramos y comienzan a ocupar más tiempo de nuestra vida. ¿Qué cosas nos estamos permitiendo que empezaron de a poco y ahora ya están tomando un gran volumen en nuestro tiempo? ¿Qué cosas antiguamente usted no las hacía porque quizás te esclavizaban? Y no voy a satanizar nada, pero que ahora esas cosas están perturbando tu vida espiritual. Ahora están tomando tiempo. Te estás apasionando por esas cosas y ahora has descuidado tu oración, has descuidado tu comunión con Dios. Estás tolerando y esto es un peligro gigante. Aquellas cosas que contristan al Espíritu Santo. Sí, hay programas, hay músicas, ropas, costumbres, hábitos que al principio no parece ser malo, pero un poquito y otro poquito definitivamente ya comienza a tomar el control. Y he visto cristianos así, que hoy en día esas pequeñas cosas que comenzaron a tolerar han tomado el control. Y yo sé que mientras hablo no necesito nombrarlas. Y mientras hablo, Dios te está hablando de esas cosas que al principio no son pecado, pero que ahora han tomado tiempo. Hasta te has vuelto apasionado por eso. Y ya no te apasionas por las cosas de Dios, incluso ya no tienes tiempo de congregar. O cuando vas a orar ya estás cansado porque eso ya tomó completamente tu tiempo. De esas cosas les estoy hablando. Están interrumpiendo tu comunión con Dios, el estudio de la palabra de Dios. Estamos contristando el Espíritu, como dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Entonces, estas cosas hay que confesarlas a Dios, estos pequeños pecados, hay que confesarlos al Señor, no justificarnos, porque comenzamos a perder el temor a Dios. Y llega un momento en que nos sentimos bien porque vamos al domingo, porque vamos a un culto, cantamos, damos una ofrenda y como que empaté, como que ya empaté. Y regreso y continúo mi vida normal. Ya no siento amor por un alma perdida, no quiero evangelizar, no quiero hacer parte de algún grupo para servir al Señor dentro de mi congregación local. Porque no veo la necesidad, simplemente me he vuelto uno más de la congregación. Cuando la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó
¿De dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Él no nos salvó simplemente para estar con nosotros en la eternidad, sino que cumplamos un papel aquí en esta tierra de evangelizar, de ser luz en medio de las tinieblas. Pero hemos tolerado pequeñas cosas que han tomado el tiempo y ahora se han convertido en pecado, porque ahora esas cosas te han esclavizado. No toleres, porque poco a poco te darás cuenta que estarás muerto espiritualmente. El amor al mundo, primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 15 y 16. Es un versículo que se suele nombrar mucho. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Oh, hermanos, hay que tener mucho cuidado con este tema de la vida espiritual. ¿Qué cosas estamos tolerando? Hagámonos esta pregunta: ¿qué cosas me estoy permitiendo que están tomando el control de mi vida espiritual? Están tomando mi tiempo. En 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 10, la Biblia nos enseña acerca de un discípulo que acompañó a los apóstoles, al apóstol Pablo, en muchas ocasiones, pero a la final terminó mal. 2 de Timoteo 4:10 dice: porque Demas, así se llamaba este hombre, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces, fíjese que Demas era un discípulo acompañando al apóstol Pablo. Era un hombre que vio el poder de Dios, pero Pablo, ya en las instrucciones personales a Timoteo, dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Cuántos hermanos ya no están en la congregación? Se apartaron, murieron espiritualmente, ahora gritan apasionadamente por su equipo de fútbol en un estadio. Ahora están dedicando más tiempo a las cosas de este mundo y antiguamente lloraban, cantaban, estudiaban la palabra de Dios, pero fueron descuidando y amando más este mundo y les pasó lo de Demas. Ahora aman más las cosas de este mundo, la música de este mundo, que la adoración verdadera al Señor. Así que, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que sí es posible, siendo salvos, morir espiritualmente. Sí es posible. Pero no sientan miedo, porque en un momento quiero decirles cómo volver, porque esto es lo bonito del Señor, que Él sabe que somos débiles y podemos descuidar, pero también nos da el antídoto para resucitar nuestra vida espiritual, porque Él va a estar ahí siempre buscando la manera de levantarnos y fortalecernos. Quizás estoy hablando con alguien que usted abandonó la congregación local, abandonó las cosas del Señor y no es casualidad que me esté escuchando. Quizás hoy Dios viene a encontrarte a través de esta transmisión para levantarte de nuevo y decirte que no te va a dejar porque tú le perteneces. Amados, no todos los que comienzan bien terminan bien, desafortunadamente. No todos los que vemos brillar, adorar, predicar, terminan bien. No termine mal esta carrera de la fe. Vamos, es tiempo de levantarse. Déjeme darle algunos síntomas que anuncian, escuche, que anteceden la muerte espiritual. Número 1, la falta de hambre espiritual. Ya no hay deseo por la palabra. Cuando te comience a faltar ese apetito por la vida espiritual, ya es una alerta. Ya no te dan ganas de congregar, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres orar. Esto ya es una señal, una alerta.
La oración mecánica, una oración inexistente, una oración seca. Tú sabes que estás orando ya mecánicamente, ya no sale esa oración de tu espíritu, sino de la carne. Y la carne no puede orar, por eso no logras orar un poco más. No se trata tampoco de oraciones extensas, sino que lo que oremos sea del espíritu y que podamos sentir que estoy hablando con Dios, no una oración mecánica. Por ejemplo, Mateo capítulo 15, a ver, lo buscamos, Mateo capítulo 15, en el verso 8, Mateo 15, 8, dice así la Escritura: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermano, uno sabe cuando hace las cosas mecánicamente. Uno sabe, hoy en día uno escucha cantidad de lenguas superficiales que no son lenguas del Espíritu. Personas que oran mecánicamente. No es una oración guiada por el Espíritu, sino más bien un relleno. Y por eso esta persona cada día decae más, porque no hay una vida espiritual avivada. Número 3. Una persona que está muriendo espiritualmente critica constantemente. Sí, entra en un espíritu de crítica constante y una falta de amor por las personas. Hay personas que son excelentes para encontrar un error, pero desafortunadamente incluso estas personas ni siquiera mueven un dedo para poder enmendar, para poder ayudar a estas personas que están en el error. Entonces levantamos calumnias, hablamos mal de nuestros hermanos, en vez de hablar edificación, fortaleza, la palabra, empezamos a buscar errores. Y esto ya es una señal de una vida espiritual que se está muriendo. En Apocalipsis 2:4 dice que has dejado tu primer amor. Amados, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras van a mostrarnos lo que hay dentro. ¿Qué es lo que más hablas? Hay personas que gusta de hablar mal de otra persona. Se deleitan difamando, sea verdad o mentira. Es una alegría. Se alimentan del error de la otra persona, de la dificultad de la otra persona, y vemos la falta de amor. Ya está anunciando con eso que su vida espiritual se está muriendo. Tenemos que hablar palabras de bendición. Tenemos que tratar de tener un lenguaje bíblico, un lenguaje que glorifique al Señor, que edifique, que si encontramos una falencia podamos buscar la manera de orar por esa persona y, si es posible, llamarle, edificarle con espíritu de mansedumbre, no para destruirle, sino para edificarle. Bendito sea el nombre del Señor. Una persona que está muriendo espiritualmente pierde sensibilidad espiritual. Sí, como hay personas que, por ejemplo, pierden el olfato. Hay personas que, por ejemplo, no sienten en sus manos ni calor ni frío. Pierden sensibilidad de sus sentidos. Pues déjenme decirles que en la vida espiritual también es posible perder los sentidos espirituales. Ya en Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice de la siguiente manera, Hebreos 3:13: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Podemos endurecernos, quedar insensibles completamente a las cosas espirituales.
La presencia de Dios está fluyendo y no la sentimos. Dios le está hablando y no logramos percibir la voz del Señor. Ya no hay temor. Hemos perdido esos sentidos espirituales que nos llevan a un arrepentimiento continuo. Incluso ya no hay un arrepentimiento. Hablamos, decimos, pensamos cosas que desagradan a Dios y ya no hay una inclinación a reconocer. Los sentidos espirituales se han perdido. Amados, como una alarma que suena débil antes de apagarse por completo, son estas cosas. Sí, falta de hambre espiritual, oración mecánica, inexistente, crítica constante, falta de amor, sensibilidad espiritual reducida. Todo esto es una alerta de que nuestra vida espiritual está muriendo. ¿Y cómo sé que ya una persona está muriendo espiritualmente? Porque ya no tiene convicción de pecado. Su conciencia está cauterizada, según 1 Timoteo 4:2. Son indiferentes a la corrección. Una persona que ya murió espiritualmente no le gusta ser corregido. Son indiferentes a la corrección, se les corrige y antes se ponen bravos. Una religiosidad sin vida, solo viven de una apariencia por fuera. Se preocupan mucho por lo exterior. Y 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero están perdidos. Lo dijimos al principio, la iglesia de Sardis tenían una apariencia, pero estaban muertos espiritualmente. Amados, déjenme antes de orar por ustedes, porque este mensaje es una alerta, es simplemente un momento, unos minutos para tener una idea y no caer en ese lazo del diablo y morir espiritualmente. ¿Cómo salir de una muerte espiritual? Porque si Dios está permitiendo que me oigas, no es casualidad, es porque todavía hay tiempo. Todavía, si usted siente algo allí que le está hablando, como que le está alertando, ¡wow! Alégrate. Es porque aún hay sensibilidad. Aún hay algo ahí que puede revivir en este momento. Hay personas muertas espiritualmente que créame que podrán escuchar un minuto esta transmisión y rápidamente buscarán otra cosa, porque no les interesa la palabra. Pero si usted me está escuchando y Dios le está hablando, es porque aún todavía hay algo del Espíritu en ti y todavía puedes levantarte. Todavía tus sentidos espirituales están sensibles. Amados, Dios es especialista en resurrecciones. ¿Cómo salir de una muerte espiritual? Mire, lo primero, reconoce tu estado espiritual. No te justifiques. No diga, bueno, yo de vez en cuando. No te justifiques. Reconoce tu estado espiritual. No olvide lo que dice el Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. Y el Señor quiere que reconozcamos nuestra vida espiritual cuando está mal. Apocalipsis 3:17, hay un versículo lindo que dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay veces no reconocemos y tenemos que reconocer, Señor, reconozco que estoy mal, que ya no tengo deseos de orar, que mi oración es mecánica, que se me está perdiendo el apetito por tu palabra. Entonces, lo primero, reconocer mi mal estado espiritual. Después, arrepentirme, un arrepentimiento genuino, así como el hijo pródigo cuando se fue. Él reaccionó y dice que volvió en sí, dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser más tu hijo. El hijo pródigo reconoció e inmediatamente se arrepintió. Arrepentirse es dar un giro y avanzar en otra dirección, diferente a la que te estabas dirigiendo.
El camino de regreso comienza con una decisión, amado. Si Dios te está hablando, tienes que decidir, no esperes sentir. Por la palabra, decide hoy volver a esa vida espiritual preciosa, a esa comunión con Dios, a la congregación donde congregas o solías congregar, a volver a hacer las primeras obras. Tienes que decidir, no esperes sentir, porque engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Vuelve a orar, vuelve a amar, vuelve a depender de Dios. Comience a cortar esos canales que te han quitado el tiempo, que apagaron tu pasión por el Señor. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a identificar cuáles son esas cosas, esas personas, esos hábitos que me han robado el tiempo que tú mereces, la atención que tú mereces. Yo le prometo que el Espíritu Santo le va a comenzar a resaltar y le va a decir, mire, esto es lo que está dañando tu vida espiritual. Estas palabras que dices, estos comentarios que haces, estas personas con las que te juntas, estas cosas que te estás permitiendo ver, escuchar. Y cuando vienes a orar no tienes fuerza porque esas cosas apagan la llama de mi espíritu dentro de ti. Te das cuenta que cuando escuchas esa música, después vas a orar y no puedes, porque contristas mi espíritu después de escuchar esas músicas que resaltan hasta el sexo, resaltan muchas cosas y no las cosas de Dios. Ten cuidado con lo que escuchas, con lo que hablas, con quién te juntas. Ten cuidado con lo que ves. Y el Espíritu Santo hoy está trayendo a tu mente y te está diciendo, es tiempo de cortar, porque quiero avivar el fuego, quiero levantarte, quiero cumplir mi propósito en ti. No puedes dejar morir tu vida espiritual. Si estás escuchando, aún tienes tiempo. Despierta espiritualmente, como dice Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Allá en Apocalipsis 3:2, a la iglesia de Sardis se le dijo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tremendo. Sé vigilante y afirma lo que está por morirse. Antes que se muera lo otro, afírmate, arrepiéntete, ve a los pies del Señor y dile, Señor, tenga misericordia. Tenga misericordia, Señor. Si estás atado ahí a la pornografía, estás atado a un vicio, estás atado a algo que sabes que te está matando espiritualmente, ahora mismo arrodíllate, dile, Señor, me arrepiento. Estoy dormido espiritualmente. Estoy camino al infierno. Sálvame, Señor. Levántame, que todavía estoy sensible. Todavía tengo la salvación. Sálvame, Señor, como dijo el apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo. Señor, sálvame que me hundo. Y el Señor le extendió la mano y lo levantó. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, un corazón que dejó de latir puede volver a hacerlo si recibe la descarga a tiempo. Por eso es que hay gente que reciben esa resurrección en los hospitales con aquellos aparatos que reavivan el corazón. Hoy el Espíritu Santo quiere hacerlo en tu vida espiritual. Y antes de orar, déjeme decirle esto. La muerte espiritual no es el final si hay arrepentimiento. Dios no rechaza al que vuelve quebrantado. Escúcheme, Dios no rechaza al que vuelve quebrantado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. En Juan 11:25 el Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Y Él puede levantar tu vida espiritual. No permita que el diablo traiga culpabilidad y le diga, ya no puedes. El diablo va a querer hablar a tu mente y decir que ya no eres digno de congregar, que ya no hay oportunidad. No le creas. Dios te dice, siempre hay oportunidad. Porque la sangre que Jesús derramó tiene poder para perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros.
Oh, amados, Iglesia del Señor, despierta. Amigo, vuelve de nuevo a Cristo. Hay esperanza. No te quedes así solo escuchando por internet. Ve a la congregación. Vuelve a lo que hacías. No espere que se comiencen a cumplir las profecías y este mundo comience a mostrar las grandes catástrofes, pandemias, para usted venir a los pies del Señor. No espere que venga el dolor. Es hora de volver. Mientras haya convicción, todavía hay vida. En el nombre de Jesús, quiero que levantes tus manos ahí donde estás, porque siento que le estoy hablando a personas que todavía el Espíritu Santo está ahí, redarguyendo. Ya no te puedes permitir lo que te permitías antes de conocer a Cristo. El enemigo poco a poco ha querido introducir lo que el Señor te quitó hace años. No lo permitas. Levanta tus manos, recibe fortaleza espiritual en este momento. Recibe fortaleza espiritual. Señor, aviva la llama de tu espíritu. Aviva, Señor, la llama de tu espíritu. Aviva, Señor. Oh, Espíritu de Dios, sopla. Espíritu de Dios, llena. Oh, glorias, mi alma te adora. Vamos, levanta tus manos. Ahí está el Espíritu de Dios tocando. Ahí está el Espíritu de Dios soplando en este momento. Fluye, fluye, Espíritu de Dios. Que los que están escuchando en este momento comiencen a sentir el fuego del Espíritu que aviva esa llama. No te quedarás postrado. No te quedarás solamente recordando lo que hiciste o lo que fue usted antiguamente con Dios. Volverás a tener experiencias espirituales. Aleluya. Volverás a sentir el fuego del Espíritu. Volverás a ver los milagros en tus oraciones. Deja de estar recordando lo que fue tu vida espiritual. Vuelve en comunión. Sal de esa muerte espiritual. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu que lucha, que está allí cercando tu vida espiritual, trayendo entretenimiento, personas para dañar tu comunión con Dios. Oh, mi alma te adora. Padre, he predicado tu palabra. Aviva tu pueblo. Aviva, Señor, tu iglesia. Aviva, Espíritu de Dios. Aviva esta persona que está allí escuchando, Señor. Allá donde están, envuélvelos con fuego. Aquellos que pudieron identificar que están muriendo poco a poco y no lo sabían, que se volvieron sistemáticos, que se volvieron simplemente cristianos de eventos, pero ya no hay una oración sincera y profunda, sino una oración mecánica, sistemática, dogmática, pero no hay el fuego del Espíritu. Oh, aleluya. Jamás aquí, alaya. Aviva, Espíritu de Dios, este hermano. Aviva esta hermana, Señor, que está ahora orando conmigo. Levántale, Padre. Ábrele sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, que sus sentidos espirituales se despierten. Aleluya. Para que puedan contemplar una vez más tu poder. Oh, Señor, oro por las iglesias. Oro por tu pueblo, Señor. Alerta. Sí, Señor. Alerta a tu pueblo. ¿Cuántos creen que están vivos pero están muertos, Señor? Solo porque se visten de diferente manera. Solo porque tienen alguna participación en la iglesia local. Pero hace mucho ya murieron. Ya no tienen comunión, ya no tienen amor. Solo son un metal que resuena. Simplemente, Señor,
una apariencia, pero ya no hay espíritu, ya no hay fervor, ya no hay pasión por tu presencia, por las almas. Levántanos, Dios de gloria. Levántanos en este momento. Espíritu de Dios. Hamán Saquía. Andaramacay. Recibe fuego del Espíritu Santo. Recibe el fuego de Dios. Aleluya. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Oh, gracias Señor por tu palabra. Hoy nos avivas. Hoy nos avivas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amados, reciba esta palabra. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. No descuide su vida espiritual, porque esto va a afectar las otras áreas de tu vida. Ten cuidado con eso. Dios te llamó a una vida de consagración, pero no olvide, no es usted, es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo que vas a poder mantenerte en el fuego, en la consagración. Los bendigo en el nombre del Señor. Gracias por estar en esta transmisión. Compártala y bendiga a esa persona que necesita levantarse. Quizás aún está a tiempo de sobrevivir. Abrazos para todos. En cualquier momento traeremos una palabra más de bendición y de victoria. Les habló el pastor José Manuel. Bendiciones.